Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El mundo espiritual, el tema espiritual, tiene unos términos desprestigiados. Sean palabras, sean ideas, conceptos, frases, nombres, no importa. En algún momento fueron elegantes, fueron términos admitidos. Hoy son descrédito, deshonra, desprestigio. Cosas ahí como de medio pelo, de bajo nivel. El tema es los desprestigios del mundo espiritual. Y queridos amigos, no nos digamos mentiras. Todo, absolutamente todo tiene categorías, clases, discriminaciones. Y hay términos, o palabras, o ideas, o conceptos, que llegaron en un momento dado a tener un florecimiento y después la decadencia total. Y yo me quiero dedicar hoy a hablar de esa decadencia y de ese desprestigio. Y voy a comenzar por el término o la palabra esotérico. La gloria del esoterismo fue como en el siglo II, III y IV, cuando comenzaron a entender todos los misterios de Osiris. Fue esa época de florecimiento donde comprendieron y era aceptado y era elegante y era admitido el término. Por allá en el siglo III, con Clemente de Alejandría, lo mismo pasó con la Cábala, lo mismo pasó con la geometría sagrada. En la época de Kardec, de Gurdjieff, de Blavatsky, siglo XVIII, siglo XIX, unido a esa teosofía y a esa antroposofía. Pero después bajó de categoría. Y miren, hasta cierto punto yo les hallo razón. ¿Por qué? Porque se abrió un paraguas, una sombrilla, donde debajo de eso cupo de todo. Adivinación, cartas, engaños, mentiras. Esto se convirtió en cosa de brujos. Y es una palabra totalmente venida a menos. También tenemos que hablar de la nueva era, de la era de la luz, de la era de oro. Es una era real, estamos en este momento en esa era. Esa era estuvo en muchísimas predicciones. ¿Qué pasa? Por los años 50 nació en Europa ese término de nueva era, de New Age, muy asociado a todos los teósofos de su época. Y también a ese punto de referencia, porque no es más, de la constelación de Acuario. Ya después, y todos, la mayoría de nosotros nos acordamos, de ese New Age de Estados Unidos en los años 60, seguía siendo admitida, elegante, chic. Y verdaderamente fue la época donde entra la nueva era, la era dorada, la era de la luz. Tenemos que asociar a todo ese movimiento hippie. Pero aquí también ocurrió otro paraguas, otra sombrilla. Debajo de la New Age
también hubo un montón de negocios y un montón de manipulaciones. Entonces ese término también se vino a menos. Y ahora dicen con un tono despectivo: la nueva era. Otra palabra es reencarnación. La reencarnación en el cristianismo primitivo y en todas las grandes religiones del mundo era una verdad de la que hablaban normalmente, era algo que se comentaba que era una verdad. Pero ¿qué pasó? Esa reencarnación comenzó a ser inconveniente. ¿Por qué? Porque se prolongaba el tiempo que teníamos los seres humanos para corregirnos. Entonces, es un término y una verdad que había que anular, que había que desprestigiar. Y otra, karma. Karma, la palabra karma está asociada absolutamente a sufrimiento. Es un término ya gracioso, del que hacen muchísimos memes. Y además, con respecto al verdadero significado de karma, entraron en negación. Karma es castigo, karma es sufrimiento. No puedo dejar de mencionar a Buda y el budismo. Miren, queridos amigos, es la mayor injusticia de la ignorancia para el desprestigio. El señor Buda, o Buda, es un señor gordo, con una risa graciosa, con una apariencia fea. Inclusive ha sido tildado de satánico y de demoníaco. Y resulta que los conocedores, los personajes que se han interesado, que han investigado mucho la vida de él, saben que el señor Buda era un ser impresionante, con una vida ejemplar, con una vida santa. Ese señor Siddhartha Gautama tuvo una vida muy parecida a la de nuestro Señor. Un personaje sabio, totalmente dedicado y entregado a la humanidad y a enseñar. ¿Por qué gordo? Hay una historia de que él comenzó a comerse todos los males del mundo mientras se reía. Pero el verdadero señor Buda era un asceta delgado, de apariencia y de origen sobrenatural, con un alma superior. También ha tenido que sufrir, vuelvo y repito, la mayor injusticia de la ignorancia. El aura. Bueno, el aura sí está casi desprestigiada. ¿Y por qué? Porque la ciencia le dio una manito. Se ha hablado a través de miles de años del aura, pero recientemente la ciencia comenzó a ver esas fracciones de energía y esas fracciones de luz. Entonces, ese término de aura está casi desprestigiada. Yoga, que significa unión, y Om, ese mantra impresionante. Los dos se convirtieron en una caricatura. Y yo me pregunto, ¿nos fastidia lo profundo o nos fastidia lo que verdaderamente ayuda? Nos fastidia lo que no podemos entender o lo que nos da pereza investigar. Y lo digo porque el yoga son
tomos y tomos y tomos y tomos, como la Biblia. Entonces, se habla del yoga de una manera muy rápida y muy superficial. Otra cosa parecida ha sucedido con la meditación. Resulta que esa meditación también casi se ha salvado del desprestigio porque los médicos lo recomiendan, porque los médicos han encontrado lo bueno de la meditación, porque hay algunos médicos que la avalan. La cábala. La cábala es una ciencia impresionante. Es una ciencia celestial, divina, hermosa, enorme y cierta. Pero ¿qué han hecho con la cábala? Le han dado un pésimo manejo, unas malas interpretaciones. Hay un desconocimiento muy grande acerca de la cábala. Y han surgido también un montón de mercachifles, si me perdonan el término. Además, tiene su ingrediente injusto racial. ¿Qué otro término desprestigiado? Chakras. Yo he hablado mucho aquí de ese término. Y ha pasado igual que la cábala. Hay un desconocimiento impresionante. ¿Qué han hecho con esos puntos de luz del eje centro-corazón? Primero, los instalaron en el cuerpo físico. Y segundo, lo simplificaron de una manera que lo devaluaron, le hicieron un resumen extremo a este tema que es absolutamente hermoso y absolutamente grande. Y si a esto le sumamos lo de limpiar los chakras y alinear los chakras, perdónenme, eso suena parecido a que alguien se opere del apéndice por mí. Nadie se puede operar del apéndice por mí. Yo soy la que tengo que activar mis chakras. Yo soy con esa energía inundarlos de luz. Yo, pero nadie lo puede hacer por mí. ¿Cuál es el daño más grande a la verdad? Esa reducción, esa simplificación. Y me acordé, hace muchos años, leí un personaje, no me acuerdo del nombre, pero me estoy en este momento acordando de la situación, que se dedicó a coger grandes ejemplos de la literatura y los redujo a unas frasecitas. Por ejemplo, un señor con un amigo enano que veía cosas en su imaginación. Esa era la reducción del Quijote de la Mancha. Imagínense. Imagínense lo que quedó el Quijote de la Mancha. Y esas reducciones vuelven las cosas una caricatura, desvirtúan las cosas. La percepción ya no es la misma. Es una cosa banal, superficial, además muy pegada a la mente. Y todos sabemos qué es la mente. Además,
ridiculizaban las cosas por estar en otro idioma, en otras lenguas, por ser de otra cultura, de otra tradición. Entonces, y hay que hablar de esto. No puedo dejar de hablar de los ángeles. Desafortunadamente, tengo que mencionarlos. El tema de los ángeles es un tema no serio. Ahora el mundo está inundado de ángeles de porcelana, que además tienen un tinte como a superhéroes. Y detrás de eso un marketing impresionante. Y un montón de expertos repentinos de ángeles, que verdaderamente no saben nada. Los ángeles sí existen, claro que existen. Son seres enormes, seres sobrenaturales, enormes, muchísimo más grandes que esas caricaturas modernas. Para entender a los ángeles hay que saber de esas dimensiones superiores, hay que saber del desdoblamiento. La mente, nuestra mente no puede comprender del todo que es un ángel, aunque son pocos, pero existen personas que sí saben verdaderamente de ángeles. Y vámonos a los yerbateros, a las hierbas. Y lo dicen también de una forma despectiva, precisamente para bajarle la categoría a las plantas medicinales. Y les voy a decir una cosa, aún a un nivel científico, y estoy hablando de grandes personajes dedicados a distintas disciplinas que tienen que ver con las plantas, también se les dice yerbateros. Ahí en esas plantas está el origen de la farmacia. Esas plantas, esas sustancias en las plantas han sido tradicionalmente elementos de la medicina. Los medicamentos que conocemos nosotros hoy en día vienen de esas plantas, de esos hongos, de esas algas. Y ese ha sido otro estrago de la ignorancia. Además, que hay un pedazo grande y muy importante de las plantas que falta por conocer y falta por estudiar. Y es esas fuerzas elementales que están en otras dimensiones. Con respecto a esto, estamos en pañales. Todos conocemos, por ejemplo, o hemos oído hablar de las viejas beatas. Esas señoras ya mayorcitas que se la pasan rezando. Esas devotos de distintas religiones que nosotros calificamos, sobre todo a las mujeres, de viejas beatas. Esto es un irrespeto total. El camino de Bhakti, el camino de la devoción, es un camino bellísimo, pero además de ser un camino bellísimo, es un camino que no es fácil. Entonces hay que poner atención en este término. Místico, misterioso, misticismo, es eso, secreto, misterioso. Y resulta que un místico o el misticismo estudia todas esas cosas misteriosas que en su momento estuvieron prohibidas, lo mismo que el ocultismo o las ciencias ocultas, que es un término sinónimo de ese esoterismo. También desprestigio total. ¿Y ustedes qué opinan de incienso o saumerio?
¿A cuál se refiere? ¿Al de los altares en todas las religiones? ¿O a esos sahumerios que hacemos en la casa? Tanto en los templos de todas las religiones ponen mirra, incienso, distintas materias primas y sahuman los templos. Ese sahumerio en los templos es sagrado. Y el que nosotros hacemos en la casa, eso es como medio brujo. Imagínense. Las mentalidades, además, han ido cambiando con el tiempo, con las modas, y además han cambiado de una forma curiosa. Hasta hace poco tiempo era normal que uno dijera o que le dijeran a uno que Dios lo bendiga. Ahora hablan de que el universo te favorezca o el universo te lo devuelva. Se oye curioso, ¿no? A mí me suena como raro, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página www.gildastrauss.com. Los invito a que vean nuestro blog, donde hay temas súper interesantes. Y la espirulina y otras buenas noticias de salud. De salud. Ahora que seguimos en un tiempo de emergencia. Gracias. Gracias. Hasta un próximo tema y un próximo video.